Escuchando, saludar a todos los tupacamaristas, a todos los que aman a Tupac Amaru, a Micaela y a la familia Tupac Amaru. Aparte, debo recordar a Fico, porque realmente la obra de Fico sobre Tupac Amaru ha ayudado muchísimo, muchísimo a consolidar el alma, el espíritu, la forma de ser de Tupac Amaru. Creo que si no hubiera habido la película Tupac Amaru, no estaríamos en este momento conmemorando con tanto calor, con tanto ánimo a nuestro gran Tupac Amaru. Cierto, somos un grupo, el Grupo Emancipador, que nos hemos dedicado a estudiar la cosmovisión andina, nos hemos dedicado a decir los valores de la nación andina y parte de estos valores, por supuesto, implica la figura de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas y de la familia Tupac Amaru. Entonces es muy importante este evento que vamos a ir inaugurando para que la gente entienda, comprenda, analice y se instruya, porque estoy diciendo se instruya y analice dos cosas, dos conceptos diferentes, porque se nos ha desinformado sobre Tupac Amaru, se nos ha desinformado sobre Micaela Bastidas. Es decir, nosotros no tenemos una idea qué fueron esas horas. La historia oficial contada por un grupo de historiadores, por lo general por pereza o porque estaban autocolonizados, ¿no? Nos contaron cosas que no son ciertas sobre Tupac Amaru. Se le consideró que era un arriero enriquecido que lo único que peleaba es por tener más prebendas, pagar menos impuestos, como se diría hoy día, y ganar mucho más dinero. Eso es lo único que le interesaba. Esto es falso. Eso es falso y eso hay que decirlo claramente, porque Tupac Amaru era un cacique o un curaca y ellos tenían una serie de privilegios. Uno de los privilegios era el no pago de impuestos, no pago de tributos. Entonces él no podía pelear por lo que no le grababan a él, ¿no? Él más bien pelea por su pueblo, dentro de principios de cosmovisión andina, para imponer un colectivismo, para que el bien común se imponga sobre el bien individual. Esa es una de las causas que marca la lucha tupacamarista, ¿no? Y la historia que nos han contado no lo dice así. Por ejemplo, cuando se refiere a ella, nos la ponen como aquella persona que está encargada del avituallamiento de la tropa. ¿Qué significa eso? Significa que doña Micaela tenía que ver si tenían vestidos, uniformes, si tenían zapatos, si tenían los ponchos, si tenían pues ciertas comodidades, nada más, ¿no? Eso no es cierto. Doña Micaela fue una generala, una conductora de ejército, la retaguardia estaba organizada y conducida por doña Micaela. Ella condujo a ejércitos de más de 20.000 personas. Es cierto que también veía ella el avituallamiento de la tropa, pero como un general ve que su tropa tenga las condiciones necesarias. Eso es la forma. No es que ella se ocupaba únicamente de eso, sino que ella veía que su tropa estuviera bien puesta, que su tropa tuviera las condiciones para poder pelear, ¿no? Y además Micaela era jueza, hubo territorios liberados y Micaela era la jueza, era la que controlaba y ejercía el control y la evaluación en estos territorios liberados. Ella decía quién entraba, quién no entraba. Ella veía si el que entraba era un enemigo o alguien que venía a hacer daño a la revolución y no dejaba entrar. Además, las órdenes de ella eran acatadas. A ella obedecía. Era una mujer totalmente empoderada. No era pues la mujer que se ocupa de la alimentación. No, 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 no. Era una gran generala, una gran guerrera, una gran combatiente que además pertenecía al Consejo de Guerra y diseñaba la táctica y estrategia. Por ejemplo, Micaela pidió que se cortaran los puentes para que no tuvieran refuerzos de Europa, de Lima. Y lamentablemente no se cortaron todos y por ahí se filtraron los refuerzos para los españoles, ¿no? Entonces, Micaela fue una gran mujer y también una gran madre de una familia revolucionaria. Eso hay que tenerlo claro. Micaela no andaba llorando, mis hijos, mis hijos, mis hijos, porque Micaela sabía perfectamente a qué se entregaba ella. Ella era una mujer consciente y los hijos de ella, como Hipólito, como Mariano, estaban integrando los ejércitos revolucionarios. Fernando no, porque era pequeño, de 10 a 11 años. Entonces él andaba con la madre. Los otros dos sí, integraban parte de los ejércitos revolucionarios, conducían también tropas. Entonces ella no tenía por qué estar llorando por los hijos porque sabía perfectamente los riesgos que corrían. Y los chicos lo sabían también.
Entonces, esta familia se ha querido desvirtuar, ¿no? Y Micaela, hay una peliculita que hay por ahí donde Micaela era una gritona, que no hacía más que gritar, y gritaba por sus hijos. No es cierto. Micaela era una mujer muy clara, muy sólida, ¿no? Y que sabía lo que arriesgaba y sabía a qué se ponía, y los hijos también. La casa de Micaela Bastidas y de Tupac Amaru inicialmente fue hasta la prisión. Arriaga estuvo prisionero allí, en la casa de ellos. O sea, era toda una familia que entró a la revolución, era toda una familia que trabajó por la revolución. O sea, no era que era José Gabriel y que Micaela, bueno, como esposa no le quedaba otra cosa que seguir. No, 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 no. Ella tomaba decisiones, los hijos tomaban decisiones. Entonces hay que comprender esta familia que lo arriesgó todo, todo, porque lo máximo que podemos tener es la vida. Y Micaela y sus hijos arriesgaron la vida, y José Gabriel también. Ahora, ¿ellos qué eran? Ellos no eran gente pobre, no eran gente del común, es verdad. Y eso todavía los ensalza más, porque teniendo comodidades ellos dejaron todo por dar la comodidad general a su pueblo, porque el pueblo tuviera una mejor calidad, porque se retiraran los españoles de estas tierras. Eran anticolonialistas y antiimperialistas. ¿Por qué? Porque decían que el rey de España tenía que irse. Y para los que niegan esta posición, hay que leer el bando de Silos encontrado en Colombia, 1780, donde José Gabriel dice: yo José Gabriel primero, rey, ¿no? Rey del Paititi, rey de los virreinatos, y muchos reyes de muchas cosas más, y dice: digo que los reyes de Castilla me tienen usurpado mis territorios, y mando que mis vasallos no les rindan pleitesía ni tributos. ¿Qué cosa significa esto? Eso significa que él era la autoridad suprema y no el rey de España. Esto es una lucha anticolonialista y antiimperialista que estaba representada por España en ese momento. El país colonizador, el país imperial que nos dominaba era España. Entonces, tanto Tupac Amaru como su familia lucharon contra el imperialismo, lucharon contra el colonialismo. Dentro de estas luchas, ¿no?, hubo asuntos que evidentemente no se podían seguir tolerando, como era el esclavismo en las minas, el esclavismo en los obrajes, el esclavismo en la agricultura. Eso no se podía tolerar más. La gente era llevada contra su voluntad, era amarrada a los telares. La gente salía de las minas solamente cuando ya estaba por morir y era contra la voluntad. En las estancias o haciendas, a la gente, si el patrón decidía que uno vivía en Cusco pero que se fuera a Andahuaylas, tenía que ir a Andahuaylas. No tenía que cambiarse porque el patrón no lo decidía. Si uno tenía derecho a decir dónde vive, dónde está. Las familias se desintegraban. Es decir, a los españoles no les importaba nada. Por eso es que doña Lela en un momento dice: y los caciques, si pueden matar a los corregidores, que los maten. ¿Quiénes eran los corregidores? Los corregidores, según Micaela, eran las personas que los trataban como a perros, porque ese es el trato que les daban a ellos, el trato de perros, ¿no? Por eso se decía Cuzco con Z, que significa perro. Por eso no se puede volver a emplear la palabra Cuzco con Z, porque eso significa perro y es un agravio, porque así los trataban a ellos, como perros. Los mataban porque los corregidores eran señores de horca y cuchillo. No había problema si un corregidor te mataba. No había problema. Él podía disponer de tu vida. Disponía de tu vida y disponía de tus hijos y disponía también de tu esposa, ¿no? Para los hombres sí, no pagaban el dinero que ellos suponían debían recibir por los repartos que eran objetos que los corregidores entregaban, y a ti no te servían para nada ni los querías, pero estabas obligado a recibirlos y obligado a pagarlos. Si tú no pagabas eso, y te podías enfrentar la pena de muerte que el corregidor te daba por no pagar. Entonces eran señores de horca y cuchillo que decidían nuestras vidas. Tupac Amaru, Micaela Bastida, que no tenían ellos que enfrentar esta situación, porque vuelvo a repetir, él era un curaca y él aspiraba a ser inca y era una clase, una élite privilegiada, donde ellos no pagaban impuestos ni estaban obligados
a comprar las cosas de los repartos. Esto era para los ayurunas, es decir, para la gente del común. Ellos eran los que estaban obligados, que eran la mayoría, por cierto, ¿no? Entonces, Tupac Amaru pelea, lucha, ¿por qué? Por un diferente, por un pueblo que tenga una forma de vida buena, por un pueblo que vuelva a Tahuantinsuyo, donde la gente desde que nace tiene su parcela y además una sociedad agraria, agrícola, no una sociedad de destrucción minera exportadora, que fue la que nos hicieron. O sea, nos cambiaron el tipo de sociedad y nos ponen a una sociedad minera exportadora, ¿no? Que cuesta mucha sangre y cuesta muchas vidas, ¿no? Tupac Amaru, Micaela y sus hijos se oponen a todo esto y luchan por lograr un Tahuantinsuyo de nuevo. La lucha de ellos no es una lucha local, como han dicho otros, es una lucha continental porque incluye todo el Tahuantinsuyo, incluye en ese momento todos los virreinatos, ya sea el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Perú, desde luego. Entonces es una lucha total, ¿no? De integración de todo el territorio. Eso es lo que Tupac Amaru quería, una integración del Abda Yala, porque nosotros no éramos América, éramos el Abda Yala. América es otro de los cuentos que los españoles nos pusieron, ¿no? Un nombre que no nos corresponde a Américo Vespucio, posiblemente, pero a nosotros no nos correspondía ese nombre. Ahora, ¿qué ha pasado? Ante una sociedad que casi no ha cambiado, porque seguimos siendo un país minero exportador, lo somos, lo seguimos siendo, ¿no? Las enfermedades de las minas siguen existiendo. Eh, Totalmente dependientes, sí, autocolonizados también. Entonces, como las cosas no han cambiado, se teme a Tupac Amaru, se teme a que la gente comience a comparar y decir, bueno, esto pasó en la época de Tupac Amaru y esto con algunas variantes sigue pasando ahora. Eso es una realidad. El país minero exportador sigue, país colonizado, seguimos siendo una colonia, no somos un país independiente. ¿Existe un imperialismo? Existe el imperialismo que nos domina. Se ha trabajado sobre las estructuras mentales y sobre las conciencias de la gente para que la gente rechace lo suyo. Sí, es verdad, es verdad. Hay mucha gente que rechaza lo andino, que rechaza lo nuevo, que tiene una serie de argucias, ¿no? Para buscar. Dice, yo no soy serrano, por lo tanto no soy andino. No, andino no solamente es la gente de la sierra, es toda la gente que constituyó el Abdayala. Está ceñido, marcado por la cordillera de los Andes. No es un factor solamente geográfico, ¿no? Pero eso es lo que demarca el Ande, ¿no? Los países andinos son todos los países donde va la cordillera de los Andes, ¿no? Desde Panamá, por cierto, ¿no? Entonces, ¿somos andinos? Sí lo somos. ¿No somos inferiores? No lo somos. Se ha trabajado las mentalidades para enseñarnos y hacernos creer que somos inferiores, inferiores en todo sentido. La sentencia de Tupac Amaru prohíbe el idioma quechua, ¿no? Antes, hasta ahora, en algunos sitios, la gente te dice, no hables quechua porque malogras tu castellano. Cuando viene un francés con dejo francés me parece simpático y gracioso, pero cuando viene una persona que habla quechua, o el idioma original, y tiene el del que habla quechua, entonces nos parece tan horrible. ¿Por qué? Porque despreciamos lo nuestro, porque así nos educaron y así nos enseñaron. En los colegios no se habla quechua, se enseña en castellano. A personas quechua hablantes se les mete el castellano. Entonces, no es así, pues así las cosas no deben ser. Los instrumentos musicales nos cambiaron. Nosotros éramos percusión y éramos vientos. Nos metieron las cuerdas, ¿no? Entonces lo mejor es las cuerdas, ¿no? Los vientos, como son la quena, la antara, la zampoña, eso eran instrumentos un poco venidos a menos, ¿no? Folclóricos, decían algunos, ¿no? Porque como una cosa, bueno, hay que pasarlos de alguna manera, entonces le llamamos folclóricos. No, no son instrumentos folclóricos, son nuestros instrumentos. Nuestros cantos, nuestros bailes son nuestros, no son folclore. Yo pregunto, ¿el vals de Lima es un folclore? No, es el vals limeño, ¿no es cierto? Bueno, igual mi guay, no mi guaylas, son míos, es mi música con la cual yo me expreso, con la cual yo bailo, con la cual yo canto. No, es mi forma de expresión desde el punto de vista musical, no es folclore, ¿no? Entonces, siempre se nos ha visto eso. El pututo
fue atacado hasta con el nombre propio, el caracol marino de sonido lúgubre, prohibido. Libros prohibidos, los comentarios reales. Ya había 2 libros que ya se publicaban, pero seguían prohibidos, los se prohibieron. ¿Por qué? Porque no querían que nos acordáramos de nada. ¿Y por qué no querían que nos acordáramos de nada? Porque nosotros éramos la riqueza de ellos. A nosotros nos explotaban, nos sacaban todo y ellos eran ricos gracias a nosotros, gracias a nuestras materias primas, gracias a nuestros trabajos. Entonces lo mejor era que nosotros tuviéramos una amnesia total y no recordáramos nuestro pasado y no supiéramos nuestro pasado. Y eso ha venido por los siglos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía hay mucha gente que se llama cholo. Y yo pregunto, ¿qué es cholo? Cholo es nada. Cholo es un engendro, es nada. Nosotros no somos cholos, nosotros somos de dónde provenimos. Podemos ser guaris, huancas, coscos, collas, ¿no? Aymaras, quechuas, ¿sí? Esos somos. No somos cholos, ¿eh? Cholo es una mentira. Cholo es un invento, ¿no? Un invento para que no tengamos identidad. Porque eso es el miedo, a que tengamos una identidad de dónde provenimos y qué somos. Yo dejaría como una tarea a todos, ¿no? Que hay que estudiar de dónde provenimos, qué somos, ¿no? Y ese día vamos a comenzar a entendernos a nosotros mismos, entender a nuestros hermanos que están al otro lado, porque vienen de otra etnia, vienen de otra nación. Entonces, muy bien, hay que respetar esas naciones, hay que mantener esas naciones, ¿no? Y convivir respetándonos unos a los otros, pero hay que tener una identidad. Y esa identidad, ¿no? La vamos a lograr poniendo la figura de Tupac Amaru. Por eso es que tenemos un proyecto grande, ¿no? Que es traer a todos los restos de la familia Tupac Amaru. Unos están en Buenos Aires, como es el de Juan Bautista Tupac Amaru, otros están en España, como es el de Fernando, otros están en el mismo Cusco, como es el de Cecilia en la catedral, o del propio Inca, que está en el convento de San Francisco. Entonces, hay que sacar a todos ellos y hacer un gran monumento en el Cusco que se llame Panaca Tupac Amaru. ¿Por qué Panaca? Porque el Inca siempre quiso que se le reconociera su condición de tal, es decir, su condición de Inca. Y los Incas forman una panaca, y la panaca que se forma sería la panaca Tupac Amaru. Entonces es importante que se haga un mausoleo que se le denomine Panaca Tupac Amaru y que sea en Cusco. ¿Por qué en Cusco? Porque en Cusco él siempre quiso tomar el Cusco y no pudo. Entonces que lo tome ahora, que él tome en este momento el Cusco, ¿no? Con su panaca. Entonces eso es muy importante. Ahora, que se cree la ruta Tupac Amaru también es muy importante. Que se cree la ruta Tupac Amaru donde está Surimana, Tungazuca, ¿cómo no? Y que se haga un circuito turístico Tupac Amaru, sí, también. Eso es importante para que la gente conozca los lugares donde estuvo y conozca la valía de todos estos lugares, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. Eso no es un invento. En Moscú se veía la momia de Lenin, ¿no? Y a uno le explicaban quién era y después uno iba a los sitios que Lenin había estado porque le quería conocer. Igual era en la Plaza Tiananmen en China, ¿no? Entonces, es una acción nuestra, es una cosa que ya se ha dado en otros países, claro, hay que adecuarla a la situación nuestra. Entonces, tenemos que tener a Tupac Amaru y su panaca en el Cusco como símbolo de identidad nacional, como la familia honesta, la familia que no robó, la familia que dio más bien todo lo que tuvo por una causa revolucionaria, por un cambio de sistema. Es decir, el sistema capitalista que implantaron ya los españoles es nefasto, es lo que nos ha dado ahora, es la miseria, es el hambre, es la cantidad de gente que ha muerto en el COVID por no tener oxígeno. Eso es parte del sistema, ¿no? El sistema contra el cual lucha Tupac Amaru. Y hay que buscar la cosmovisión andina, y hay que enseñar sobre cosmovisión andina desde el colegio a los niños, para que sepan cuáles son los principios de la cosmovisión andina.
No se puede entender a Tupac Amaru si no se conoce como visión andina, si no es andino, uno no es andino, profesarla como visión andina para poder entender la gesta de este gran hombre de tu familia. Eso es sumamente importante.